gracia y misericordia para todos los santos que tienen un llamado especial para trabajar para ese ministerio maravilloso del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es para la salvación de las almas. Y bueno, continuamos con esta clase. Recordemos que ya hemos tratado el fundamento, las Sagradas Escrituras, y a las cuales yo voy a tomar para poder hacer las lecturas de las referencias que vayamos a tener en adelante. Hoy quiero comenzar con una palabra maravillosa. Hablamos de la prudencia, ¿no? Hablamos que en nuestros labios no hayan palabras torpes, que nosotros debemos ser luz y ejemplo en todo aquello que hagamos, que digamos, los compromisos que tengamos económicos, de la iglesia, donde te encuentras, en la congregación, donde te encuentras, porque sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Quiero ir a la palabra del Señor. Gracias damos en esta hora por el pan, que la vida eterna permanece. El apóstol Pablo a Timoteo, todas esas cartas realmente es de formación, y es muy importante esa formación que hace el apóstol Pablo al apóstol Timoteo, al apóstol Tito, al apóstol Filemón, donde él trata el ser, ¿no? Y lo forma. Entonces quiero referirme a la carta del apóstol Pablo en la segunda carta 2:20. Dice: mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Y en el 21 dice: así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Amén, amén. Nosotros queremos ser vasos útiles, y hay personas que de pronto han recibido al Señor Jesucristo, pero siguen teniendo obras como si no lo conocieran. Entonces no son vasos de honra, no son vasos útiles para trazar esa palabra santa y pura, y que no sea el nombre del Señor escupido y blasfemado por nosotros, por nuestro actuar. Recordemos que tenemos una responsabilidad muy grande, y es que la palabra sea digna de ser recibida. Y recordemos, el hombre está con sus ojos naturales y no está oyendo la voz y la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es verdadera, pero desafortunadamente el hombre ve a la persona que le habla y lo mide conforme su actuar, su obrar, su hablar, la forma de interactuar con las demás personas. Entonces para nosotros sabemos que la persona que habla, uno escucha su voz y lo confronta con la palabra, y uno sabe si hay verdad en él o no, y no medimos a la persona como tal, porque somos conocedores de que es la palabra de Dios, no es la persona. Pero el hombre mide por sus ojos naturales. Entonces, afortunadamente o desafortunadamente para algunos, como habla y como se expresa, y es lo que ellos están viendo, y lo que van a decir, ¿es verdad esa palabra o no es verdad? Quiero que vayamos a la carta del apóstol Pedro también. Esas cartas son hermosas, todas son maravillosas y nos forman. Entonces quiero mirar esta parte de la primera del apóstol Pedro 1:14-15. Dice: como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, por eso de pronto a veces en alguno de los videos van a ver ese término venir a los santos, porque realmente nosotros somos llamados y aparejados y apartados para Él, y ese es el significado de santo. Dice el apóstol Pablo, y me encanta esta palabra, toda es maravillosa, pero para nosotros los que tenemos un llamado y ese amor por nuestro Padre, estamos enamorados y queremos hablar de Él, porque lo amamos y lo deseamos en nuestra vida. Dice en la segunda misma carta del apóstol Pablo a Timoteo 4:2:
Bueno, y en el primero, quiero leer desde el primero, dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, amén. En el 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a sus fábulas. Y en el 5 dice algo maravilloso, pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, nosotros primeramente venimos a ser llamados y juzgados de los hombres y para un reconocimiento de nosotros y un entendimiento, nuestros primeros jueces son nuestros hijos. Ellos son los primeros que te van a decir, mi papá, mi mamá, hablando de eso, y mira cómo anda, mira cómo habla, y dicen, a ver, ¿sí? Entonces recordemos que nuestros primeros, las personas que primero nos van a juzgar son los mismos de nosotros. Por eso es que es difícil, dice la palabra, que no hay profeta sin honra, sino en su casa y en su parentela. ¿Y por qué? Porque ellos están viendo tu despertar y tu acostar y todo el día cómo te comportas, cómo hablas, cómo transmites ese evangelio verdadero primeramente a tu casa, primeramente a los tuyos, porque ellos son los primeros que te están viendo, cómo hablas, cómo te comportas en un lugar, de pronto de alguna celebración, una fiesta de matrimonio, en todo te están viendo. Entonces los primeros jueces son nuestros hijos, nuestra parentela. Por eso es que ellos difícilmente llegan a conocer o de pronto a creernos, porque saben nuestras debilidades, saben nuestros defectos, nuestros errores en el momento de enojo, cómo nos comportamos, cómo hablamos. Entonces tenemos que tener especial cuidado allí. Y nos dice el apóstol Pablo que tengamos muchísimo en cuenta esto. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, 7:1-2. Dice el Señor, así que, dice el apóstol Pablo, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor del Señor. Y miremos uno de los requerimientos para nosotros los que tenemos ese llamado muy, muy especial en la segunda carta del apóstol Pedro 1:5-9. Y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia. Entonces eso es algo maravilloso y estamos preparándonos, ¿sí? Porque es importante tener una serie de conocimientos si queremos ser evangelistas. Somos hijos del Señor, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios buscamos cómo agradar a nuestro Padre. Y es necesario, si nosotros vamos a tener una interacción con otra persona, con otra alma, esa alma tenemos que identificar y vamos a empezar a formarnos en la parte intelectual cuando tratamos con un niño, cuando tratamos con un joven, cuando tratamos con una pareja, cuando tratamos con un anciano. ¿Cuál es la manera de llegar a esa persona? Obviamente basado siempre en el Espíritu Santo, que es el que nos dice en ese momento cuál es la palabra que debemos de dar a esa alma, a esa tierra. Entonces en esa ciencia tenemos que prepararnos en esa parte. Dice en el 6, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Es muy importante para el evangelista que abunde en amor, que abunde en caridad, que abunde en paciencia. Dice en el 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, amén, abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Y por qué es necesario que en nosotros hayan todas esas cosas y se reflejan?
No podemos ser teóricos, no podemos estar pidiendo al Señor una serie de dones cuando no lo estamos demostrando en nuestra vida diaria. Porque, dice en el 9 más, el que no tiene estas cosas es ciego. Entonces, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Entonces, como evangelistas tenemos un compromiso súper importante, y es que esa palabra se haga viva en mí para yo poder transmitirla a otro. ¿Cómo puedo decir no robes cuando yo robo? Entonces, es importante que primero haya fruto en esta tierra, ¿sí? Que se cumpla, como dice el Padre nuestro, lo que nos enseñó nuestro Señor Salvador Jesucristo, que estás en los cielos y que sea santificado su nombre, y que venga a nosotros sus reinos y se haga su voluntad como en el cielo, así también en estas tierras. La traducción es plural, no es singular, es plural, en estas tierras. Entonces no podemos, si nosotros cometemos errores, pensar que otro no lo haga. Aunque también hay una parte en el Señor Salvador que dice que hagamos como ellos dicen, no como hacen, porque dicen y no hacen, y que ellos serán llamados muy pequeños, también dice la palabra. Yo no quiero ser llamada pequeña, yo quiero ser llamada por mi Padre Celestial como ese hijo amado, el que buscó complacer y hacer las cosas que Él ama. Entonces no podemos estar en esa condición si queremos llegar a transformar y a tener una palabra viva y eficaz en esa alma. Tenemos que ser ejemplos. Entonces dice, y tiene la vista muy corta, vuelvo y repito el 9, mas el que no tiene esas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces dice en el 10, por lo cual tú tienes la vocación, tú tienes el llamado. Entonces nos dice el apóstol Pedro, nos habla hoy, él vive, porque sabemos que esos santos varones viven y reinan con nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No va a haber nadie, el apóstol Pablo lo dice, que seamos irreprensibles, que no haya quien pueda levantar un dedo. No, otra vez, no lo hacemos por ser vistos, sino es necesario que entreguemos y seamos luz y ejemplos a otros. Si queremos transformar una vida, y ese ser primero es un ser humano, un ser que está viendo todo el tiempo y está juzgando, y entonces cuando encuentra y se defrauda en un lugar de congregación que llaman iglesias, ya sabemos que la iglesia eres tú, ¿sí? Que la iglesia, uno no puede retirarse de la iglesia porque no es que soy yo, ¿cómo me retiro de mí mismo? No puedo, pero sí se pueden apartar de un lugar de congregación porque han sido defraudados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a hablar a otra persona de nuestro Redentor, desafortunadamente tenemos un gran compromiso, y es que no podemos defraudar esa alma. Continuamos, la siguiente clase, les adelanto, es acerca de la idealización. Ya entramos a una materia más intelectual. En la parte de la idealización quedamos ahí como una abrebocas. Entonces el fundamento, sigo hablando del fundamento, para nosotros poder llegar a transformar otro, primero tenemos que haber sido transformados primeramente nosotros. Para poder convencer a otros, tenemos que primero estar convencidos nosotros y haber probado que esa palabra es verdad en esta tierra y que dio fruto al 100%. Entonces, paz, gracia y misericordia. Espero que les haya gustado esta clase. Los amo mucho, saben que no están solos, que tenemos un propósito, y el propósito es compartido para todos aquellos que somos llamados en esa parte del cuerpo. Recordemos que hay muchos miembros y muchas tareas, y si esa tarea, si tú eres esa boca del cuerpo, entonces prepárate para lo mejor. Paz, gracia y misericordia. Los amo mucho en el Señor.